Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática, La Vida de Cristo. La lección de Escuela Sabática que escuchará a continuación es una traducción de un folleto originalmente publicado por los pioneros adventistas del séptimo día, para el periodo de abril a junio de 1909. Este folleto fue traducido por los hermanos de Tiempo de Reunión. Esperamos que esta lección sea de bendición para ti, así como lo ha sido para nosotros. Lección número 9. El primer milagro, la primera Pascua. Sábado 1 de diciembre de 2018. Textos clave. Juan, capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadla al maestresala». Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Material auxiliar, deseado de todas las gentes, capítulo número 15, Espíritu de Profecía, volumen 2, capítulo número 7. Lugares: Caná de Galilea, Capernaum, Jerusalén. La palabra Caná significa un nido o cueva. Era como una aldea a 9 millas del norte de Nazaret. Su localidad se piensa que es la aldea abandonada de Cana el Galilee. Personas: Jesús, su madre, sus hermanos, sus discípulos, la gente de la boda, los cambistas de dinero en el templo. Nota número 1. La presencia de nuestro Señor en la boda de Caná, y por el trabajo que hacía en ese lugar, sella la aprobación divina sobre la institución del santo matrimonio. Demuestra también que las ocasiones alegres están bien a su vista. Esto no significa que Él necesariamente aprobara todo lo que pudo haber sido hecho allí, pero en las ocasiones santas, felices del hogar, Él se complace en honrarlas con su presencia. Nota número 2. Cuando Jesús estuvo en la tierra, era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Este milagro manifestaba la gloria, bondad, el poder con que Dios vistió a su Hijo
quien se despojó para salvar a la humanidad. En esto, Jesús estaba declarando quién era su Padre. Juan capítulo 1 versículo 18. Cuando sus milagros fueron hechos en la tierra, siempre los hizo para ayudar a los demás, y no para sí mismo. Ni un solo hilo de egoísmo fue visto en su vida. Nota número 3. Cuando Jesús entró en el templo, estuvo indignado al encontrar el atrio del templo como un mercado de ganado y un lugar de tráfico general. No había solo establos para las bestias, también había mesas donde los sacerdotes mismos actuaban como corredores de dinero e intercambiadores. Era costumbre para cada persona que asistía a la Pascua traer una pieza de dinero, que pagaba a los sacerdotes al entrar en el templo. Muchos venían de muy lejos y no podían traer sus ofrendas sacrificiales. Bajo el alegato de acoger a tales personas, en el patio exterior tenían ganado, ovejas, palomas y gorriones para la venta a precios exorbitantes. Espíritu de Profecía, volumen 2, página 115-116. Nota número 4. Los incrédulos preguntaban: ¿qué señales haces? Como si la obra de Cristo allí no fuera suficiente demostración de su divinidad. Existe el peligro de ser tan ciego a la evidencia actual de la obra de Dios que lleguemos a no ver las evidencias en lo absoluto. Nota número 5. Comparado con Mateo capítulo 26, versículos 61 y 62, vemos que los falsos testigos, para asegurar la condena de Jesús, pervirtieron la declaración: «Destruid este templo, y en 3 días levantaré». Lo citaron de tal manera que parecía decir que iba a destruir el templo de Herodes. En vez de esto, les dijo que si destruían su cuerpo, él en 3 días restauraría de entre los muertos. Nota número 6. Sus discípulos recordaron. Juan escribe esto mucho después de la resurrección de nuestro Señor. Jesús sabía que sus discípulos debían pasar por grandes pruebas, y él siempre proveyó evidencia para ellos, y que durante y después de haber pasado aquellas pruebas dolorosas experimentadas, al mirar atrás, pudieran ver a lo largo de todo su camino que Jesús los había dirigido, y de esta manera poder ser fieles testigos del cumplimiento de su palabra.